cómo está esta comunidad de Voces de Cambio. Espero anden bien. Bueno, como siempre hoy les traigo muchos tips y mucha información sobre superación personal, que para mí es tan importante porque si no sabemos gestionar nuestras emociones, no podemos gestionarnos a nosotros mismos. Entonces para mí es muy importante la superación personal. Entonces bueno, hoy quiero traerle miedos y fobias, que para mí entender desde adentro los miedos y las fobias ha sido un antes y un después en mi vida, porque entiendo que todas las situaciones que se nos representan en la vida tienen que ver con nosotros mismos y no con los demás. Entonces, vamos a estar ampliando este tema hoy, ahora, acá por Telegram, pero también voy a estar en la radio 94.1, Casupá FM, ampliando desde las 12 hasta la 1:30, hoy lunes. Como todos los lunes vamos a estar hablando también de todos estos temas que para mí han sido un gran cambio positivo en mi vida. Bien, vamos a hablar de miedos y fobias. El miedo es un mecanismo de defensa que tiene dos caras y esto es muy importante. No es que el miedo sea malo o bueno, tiene un porqué, tiene un significado, por algo está dentro de nosotros. Imagínense que la cara positiva te protege. Por ejemplo, si yo me enfrento a un león, imagínense que ¿qué va a pasar? Genera una reacción fisiológica de miedo, porque el león es un animal potencialmente peligroso y a cuántas cosas nosotros nos enfrentamos, y esa sería la cara positiva. Si nos enfrentamos a un león, si nos enfrentamos a una situación difícil que sea, por ejemplo, un accidente, eso hace que el miedo, sepamos que eso es miedo, lo sientamos y es potencialmente peligroso. Que nos arrimemos a algo cuando somos niños, muchas veces no somos conscientes del miedo que se generan en ciertas situaciones. Situaciones que se dan como en la pelea de nuestros padres también nos generan un montón de miedos inconscientes. Entonces la cara positiva del miedo es el de protegerte, de cuidarte. Sabes que un ejemplo, que al león no te podés arrimar, que a una persona que de repente te hizo daño no te podés arrimar. Es como esa manera de protegerte. Por eso muchas veces no queremos ir a ciertos lugares y no entendemos por qué no queremos ir a ciertos lugares. Bueno, lo que hace el miedo es protegernos, y muchas veces son situaciones o personas que se parecen a las de nuestra infancia o a otras vidas, porque viene también el miedo de otras vidas. La cara negativa te bloquea. Por ejemplo, si yo tengo la misma reacción cuando me enfrento a un ratón, por ejemplo, que nos subimos arriba de las cosas y gritamos, es como esa fobia, a una araña. Lo que pasa es que, o frente a viajar en ómnibus, a mí me pasaba mucho que viajaba en ómnibus, voy a apagar la calefacción porque si no, que viajaba mucho y siempre sentía como un malestar, y me sentía bloqueada, no quería saber de viajar, pero me pasaba más que nada en los ómnibus. Fui trabajando eso, y era muchos miedos a salir. Cuando niña, cada vez que salía me pasaron como muchísimas cosas, más de lo normal. Entonces todas esas memorias quedaron guardadas en nuestro subconsciente. Por ejemplo, muchas veces nos bloqueamos que queremos ir a trabajar, a nuestro trabajo, y nos vienen, ataques de pánico, miedo que no sabes ni por qué te sucede. Bueno, tu mente te está protegiendo de alguna manera, y para mí es súper importante entender el por qué. Y si es un miedo, y siempre los miedos son inconscientes, hay que buscar qué pasó en la panza de mamá, en la niñez, en la adolescencia, qué pasó en otras vidas también, con las regresiones. Y no solamente yo lo he comprobado trabajando con pacientes y trabajando en mí, sino Brian Weiss. Él trabajó mucho con sus pacientes y encontró que detrás de cada vida pasada hay una conexión con las vidas presentes. Entonces, si un psiquiatra lo hizo, me parece súper importante. Y también, está todo escrito, está todo comprobado, que las vidas pasadas
viven dentro de nosotros. Entonces hay que encontrar siempre la memoria, que bueno, pueden estar en todos esos lugares. La fobia es una reacción no consciente que anula o paraliza a la persona, no le permite actuar. ¿Qué pasa cuando vos tenés fobia a algo? Te paraliza de tal manera que vos no podés moverte, que no podés actuar y decís, pero ¿por qué? Y puede ser en diferentes situaciones, frente a diferentes situaciones. Muchas veces no entendemos por qué actuamos de esa manera, por qué ciertas cosas nos da fobia, nos da miedo. Un ejemplo, miedo a las abejas, miedo a las arañas. Es algo interno que es inexplicable, que desde afuera, desde la mente consciente, vos no lo podés explicar, porque el tamaño de una araña es muy pequeña al lado tuyo. El tamaño del león te lo justifica y bueno, y te cuida un poco más, pero ¿qué pasa cuando es un ratón o cuando es una araña? Entonces, la manifestación física más común que experimentan los fóbicos es llamada la crisis de pánico, crisis o ataque de pánico. Es muy importante ser conscientes de que nosotros generamos eso como mecanismo de defensa, porque muchas veces vamos a que otros solucionen eso afuera, y es importante entender que la vida, más acá o más allá, nos va a repetir la historia para que nosotros sanemos de verdad y no solo tapemos el síntoma. Esto es muy importante. La mente y cada memoria hay que trabajarla, desglosarla, que la mente consciente entienda qué es lo que está pasando. Porque no es lo mismo que te digan, bueno, viviste cuando niño violencia o viviste abuso. Bueno, desde la mente, bueno, vos entendés desde el adulto ciertas cosas, pero tu niño interior, quien vivió esas situaciones, no lo entiende, y por más que vos de una manera consciente decís esto es así, y que todos te lo digan, sí, está perfecto, está bien justificado para la mente, pero no para nuestro campo emocional, para nuestras creencias y para nuestras memorias, que es donde nosotros debemos de trabajar y ahondar cada vez más, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por el legado que vamos a dejar. Vamos a seguir dejando legados de memorias que de dolor, porque por lo general son memorias de dolor. Entonces, qué importante es indagar en nosotros. Nuestros miedos siempre vienen de atrás, siempre tenemos que encontrar esas raíces, esas memorias, porque nosotros muchas veces no somos conscientes de ellos. Entonces es importante buscar dentro de nosotros. Quiero hablarles de algunas fobias, de algunos miedos. La agrofobia, que es horror o vértigo a las alturas, que muchas personas padecemos eso, y es muy importante ver por qué. Porque muchas veces dejamos de hacer cosas porque nos producen ese miedo, esa fobia, y de repente nos bloquean, no solo para hacer esa actividad, que puede ser para hacer esa actividad, pero además se representa en otras áreas de nuestra vida. Entonces, qué importante es indagar, a ver, tengo este bloqueo, algo me está bloqueando, algo me está dando mucho miedo, mucha fobia, entonces buscar, porque además me está trancando en otras áreas. Agateofobia, miedo a la locura, que es muy importante, porque en muchas familias que siempre hay personas en cada clan que enloquecieron, que perdieron la razón. Entonces el miedo a la locura es impresionante, y más que te auto boicoteás con ese miedo. Entonces, bueno, buscar esas memorias, encontrar esas emociones y esas memorias y entenderlas y sanarlas es muy importante. Agrofobia, sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos. María Isabel, yo vivo tomando medicamentos. Bien, para subir al ómnibus y ver ventanas cerradas o autos, no puedo salir. Esto es muy importante, muy importante. A mí me pasaba igual con el tema del ómnibus. Para mí fue muy importante trabajarlo. Yo, además, que cuando yo arranqué a estudiaba en Montevideo y tenía que viajar, y para mí era... Y bueno, empecé a trabajar en todos esos miedos que te causa.
La desprogramación me ayudó mucho a ir a la raíz de esos conflictos y hoy me encanta ir a Montevideo en el ómnibus porque me pongo unos auriculares, duermo todo el viaje, que antes no podía dormir, se me revolvía el estómago, era horrible, era una tortura ir a Montevideo, pero desde que arranqué a trabajar en cada viaje que iba y me sentía así, bueno, fui viendo, yendo para adentro, qué emoción me generaba y hay un montón de memorias que nosotros no conocemos. Pero bueno, porque necesitamos ese autoconocimiento. Entonces, bueno, muchas veces nos sentimos encerrados, también tiene que ver con la panza de mamá, cómo te sentiste en la panza de mamá, todo tiene su porqué. Uno a veces no se da cuenta que las respuestas siempre están dentro de uno, siempre. Esto de lo que decía de las personas, sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos, cuando están abiertos los espacios, ese miedo a qué va a pasar, ¿no? Esa sensación de miedo y fobia, claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, que pasa muchas veces en los ascensores. A mí me daba miedo también. Yo era un cubo de miedo cuando arranqué con estas terapias. Entonces era subirme a un ascensor, era esa sensación de que me moría, que no. Y fui trabajando todos esos miedos, los fui observando, fui trabajando, yendo a cada memoria. Es un trabajo de hormiga, porque no voy a mentir, es un trabajo de hormiga, de todos los días, de autoconocerse, del autoconocimiento, de autoobservarse por dentro. Pero bueno, está bueno que uno lo pueda hacer y pueda tener los resultados que uno quiere y seguir caminando hacia adelante, porque muchos de estos miedos no nos dejan avanzar y nos trancan en varias áreas de nuestra vida. Ergofobia, miedo a ir a trabajar. Muchas personas, y esto es muy importante, muchas personas se boicotean para no ir a trabajar y tiene que ver con ese miedo a ir al trabajo, porque muchas personas en el pasado, sí, para los que tenemos vidas pasadas, muchas veces nuestros antepasados se fueron a trabajar y no volvieron. Entonces, todas esas memorias viven dentro de nosotros, son parte de nuestra personalidad. Entonces es importante indagarlas, buscar por qué. Muchas veces hasta nos enfermamos de verdad porque nuestra mente nos quiere cuidar. Entonces te justifica inconscientemente y está muy guardadito que bueno, que te justifica que no tenés que ir a trabajar. Filofobia, miedo al amor. Entonces todos fobia. Muchas veces no somos conscientes de que tenemos estas emociones. ¿Por qué? Porque están en ese inconsciente, en ese 96% de inconsciente. Imagínate que tenés un 4 o 5% de consciente. ¿Qué es lo que puede haber dentro de ese inconsciente? Entonces es sanar esas partes, reprogramarte. Y bueno, muchas veces el miedo al amor, filofobia, tiene que ver con muchas veces que no tenés una pareja, que no te sentís amado, que es miedo a amar. Entonces hay que buscar dentro, siempre buscar dentro. Fobia social, miedo a ser juzgado negativamente. Muchas veces la mayoría de las personas que sufren de depresión, que están encerradas, sufren de esto, de fobia social. Entonces no podés hablar ante una cámara. A mí me recontrapasaba, yo no podía, si yo no hubiese trabajado todos estos años con estas herramientas, no podía estarles hablando a ustedes de todo esto, porque no podía, era algo que era más fuerte que yo. Era miedo y pánico escénico, miedo a que me vieran, miedo a que me miraran, miedo a todo. Entonces, qué importante es entrar dentro de ese campo emocional y encontrar esos miedos y esas fobias que están escondidas, entenderlas, liberarlas y pasar la página, porque si no vivimos toda una vida agarrados a ese mismo miedo, esa misma fobia, dando vueltas y vueltas sin poder avanzar en la vida, en el mismo círculo vicioso, ¿sí? Bien. Hematofobia, miedo a la sangre y a las heridas. Hay mucha gente que se desmaya si ve sangre.
Sin dudas, es un miedo inconsciente que hay muy profundo dentro de cada una. Entonces, busquemos esa causa que no nos deja avanzar. Y decimos, pero le tengo miedo a eso y como no veo muchas veces sangre, pero lo más loco que todos estos miedos, que uno dice, bueno, no son tan fuertes, nos producen situaciones, porque ¿qué hace el miedo? El miedo, la personalidad del miedo que vos tengas dentro, te producen situaciones para que vos vayas a ese lugar y sanes esa emoción. Entonces, una y otra vez estamos cuidándonos de no generar este miedo, pero la vida nos pone frente a situaciones para que nosotros volvamos a repetir y nos conectemos con ese miedo, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a la pérdida. Esto es muy importante. Muchas veces tenemos miedo a perder a nuestros seres queridos. ¿Y la vida qué hace? Bueno, como tenés miedo, inconscientemente, el miedo lo que hace es repetir la historia. Tenés pérdidas. Bueno, para eso, para que la historia no se siga repitiendo, anda, conectate, sana. El miedo a la pérdida también es un miedo constante a que a un ser amado le pase algo. Entonces estás pensando que le va a pasar algo, que no va a volver, que lo vas a perder. Todos esos miedos se pueden trabajar, ¿sí? Homofobia, aversión hacia los homosexuales también es muy importante. En esta sociedad nos han enseñado, nos han transmitido muchas veces esta fobia. Entonces, busca esa memoria. ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo escuchaste? ¿De dónde viene? Busca esa memoria. El racismo también. Muchas veces no escuchamos a nuestros abuelos, a los que nos criaron, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestra familia, hablar de temas de racismo que marcaron muchas veces nuestra vida. Entonces es como que vas hasta ahí con estas personas y no entendés por qué. Busca esa memoria que no es tuya, que es algo que de alguna manera vos decidiste de creer, tu niña interior, tu feto, lo que fuiste, absorbió esa memoria sin cuestionar por amor. Bueno, si me lo enseñó por algo será para protegerme, y así tomamos esas memorias. Seguimos. Fobia a la muerte y a los muertos. Esto es muy importante, lo que les decía. No se puede hablar muchas veces. Sentimos que no se pueden hablar ciertos temas de la muerte, por ejemplo. Es como que, qué horrible, como tabú hoy en día. Ahora ya se está hablando un poco más, pero cuando éramos niños, por ejemplo, era como no se habla, no se dice, y lo que se hacía era como hacer, no me acuerdo cómo que se llama, se hacía duelo, se hacía como un duelo, no me acuerdo cómo se decía, se hacía el duelo pero de negro, no me acuerdo cómo era que se llamaba en ese tiempo. Se vestía de negro, silencio, no se escuchaba radio, no se miraba tele, era como... Y no se hablaba de la persona que había fallecido. Entonces como que la muerte de alguna manera era tabú, ¿sí? Y todavía no es tan sencillo para todo el mundo hablar de la muerte, porque muchos procesos no fueron hechos, no fueron guiados, no habían herramientas. Entonces es como que hay personas que todavía hoy les duele hablar de la muerte. Seguimos. Seguimos. Tafifobia, miedo a ser enterrado vivo. Esto es muy importante porque yo me saqué muchísimas memorias de esas. Miedo a ser enterrado vivo. Es muy importante encontrar ese miedo. Muchas personas dicen, pero yo tuve un sueño, yo soñé esto, soñé que me enterraban vivo. Bueno, muchas veces en otras vidas, y sé que para algunos ya han escuchado, pero para otros era muy loco hablar de otras vidas, muchas veces me desprogramé muchas vidas que me enterraron viva. Entonces es miedo, desesperación,
¿Y cuántas veces vos, no te han entrado vivo, pero vivís diferentes situaciones que sentís que algo te ahoga, que algo te asfixia, que algo... Entonces es esa misma sensación que vos la sentís en diferentes áreas de tu vida. Entonces es importante buscar las memorias y sanarlas. Seguimos. Verminofobia, miedo a los gérmenes. Bueno, cuando pasó todo esto en el 2020, que ya sabemos, era una desesperación por la limpieza. Mucha gente como que estaba muy con eso y la gente se enfermaba igual, porque era eso. Los que habían sido más precavidos con la limpieza, con todo este proceso, habían tenido esta enfermedad. Entonces, hay que liberar el pánico y el miedo para que la vida no te ponga en ese lugar una y otra vez a sanar de nuevo. Entonces es buscar dónde está la causa de el miedo a los gérmenes. ¿Quién te dijo de repente de niño que tenías, las memorias, esas memorias que tenías que lavarte las manos porque los gérmenes, busca, porque dentro tuyo, y a veces yo antes también tenía eso como la manía de la limpieza, era todo tenía que estar y al final vivía estresada, pero era algo que no era que limpiara, era como que todo tenía que estar impecable y era como una manía. Y me di cuenta que eso era una fobia y un miedo mío. Entonces, desprogramando, limpiando, se puede sanar. Ornitofobia, miedo a las aves. Bueno, con esto también puedo dar un dato. Yo les tenía mucho miedo a las aves, muchos miedos. Y cuanto más chicas, más miedo. Y nunca no entendía. Pero mi tío, me acuerdo que mi tío, cuando yo era niña, yo iba mucho para la casa de mis tíos, y mi tío me corría con una lora, me corría para asustarme. Yo tenía tanto miedo, les juro que era un miedo y un pánico que no se lo deseo a nadie. Con el tiempo fui entendiendo y mi mamá me dijo, y después yo hice una regresión y pude sanar a esa bebé, que a los 9 meses un pollito me asustó, me pusieron un pollito recién nacido en la cara y me asustó. 9 meses tenía, qué loco, ¿no? Me asustó y desde ahí ese miedo y ese pánico, porque era la única explicación que le encontré. Cuando yo fui a esa memoria, sentí ese miedo de esa bebé de 9 meses, imagínate, de grande actuando como una bebé de 9 meses, con pánico a las aves. Entonces, son tantas las memorias, tanta gente, que tenemos que conectar con ellas y liberarnos de ellas y poder vivir una vida en paz y una vida plena. ¿Por qué? Porque nos merecemos ser felices. Con esta técnica pude liberar tantos de mis miedos, tantos que para mí fueron un antes y un después. Todavía sigo poniéndome metas y trabajando en otras cosas, ya no en mis miedos, ya no en miedos que no me dejaban avanzar en su momento, que era ir a estudiar, sino otros tipos de miedos. Sigo trabajando, pero esos que era el viajar, el miedo a los animales, lo trabajé tanto que hoy puedo hacer un montón de manejar. Tenía fobia a manejar, tenía mucho miedo a manejar, porque cuando el miedo está, pero cuando es tan intenso que te puede dar un ataque de miedo y no sabes de dónde, ahí escúchalo, porque el miedo viene a traerte una información muy valiosa que vos podés trabajar, que vos podés liberar. En cuanto a las pérdidas, yo viví muchísimos años con miedo a las pérdidas, entonces yo tuve un montón de pérdidas a lo largo de mi vida. Entonces, y pérdidas muy cercanas, pérdidas que no entendés por qué suceden. Después con el tiempo fui entendiendo que mi miedo a la pérdida era tan grande que se seguía generando. Este miedo se seguía reproduciendo en mí, ¿no? Seguía perdiendo seres queridos por ese miedo.
Y me pasó mucho también con los animales. Yo amo los animales y se fueron tantos. Yo era como, hubo un tiempo que bueno, que rescataba, que bueno, que en realidad cuando uno rescata al otro no es que estés rescatando al otro, que sí lo estás haciendo, pero es una parte tuya que estás rescatando. Así que para los rescatadores, en realidad es mutuo. Entonces se me murieron tantos, que era algo que decías, pero ¿cómo? Y cuando aprendí a trabajar con estos miedos, cuando pude ir liberando, cada uno de ellos me vino a enseñar algo, pero pude aprenderlo desde la conciencia. Ya después se enfermaban y yo empezaba a trabajar con los miedos a la pérdida y se fueron quedando. Pero es muy importante ser conscientes de que nosotros generamos estos miedos. Así que nada, recordarles que seguimos trabajando de lunes a viernes con estas técnicas de programación de implantes emocionales que te lleva con regresión tanto a la niñez, la adolescencia, a la panza de mamá, pero también a buscar las causas que generaste en otra vida para liberar, reprogramar y tener una vida en paz y en calma, que es lo que vos te mereces. Te mereces vivir en paz, te mereces tener una vida plena. También las constelaciones cuánticas presenciales, pero grupales, las estamos haciendo una vez al mes, con cupos limitados, así que anótate por ahí en Casupá, departamento de Florida, Uruguay. También constelaciones individuales que también ayudan mucho. También las podemos hacer presencial online, la programación también se puede hacer presencial y online. Y bueno, nada, después tengo la formación en desprogramación de implantes emocionales, que es esta terapia que a mí me ha ayudado tanto, que yo la transmito a otras personas para que puedan ellos mismos sanarse y autosanarse y también ayudar a otros, por supuesto, que es la formación en desprogramación de implantes emocionales terapeuta, ¿sí? Para que vos puedas ser un terapeuta, te puedas formar, puedas entender tus propias emociones y ayudar a los demás. Así que nada, recordarles que de las 12 a las 13:30 vamos a estar con Voces de Cambio, el 94.1 Casupá FM. Vamos a estar con nuestro programa ahí, hablando de todo un poco, y vamos a hablar un poco de los miedos también. No va a ser igual el programa a este live, pero porque va a haber música, porque van a haber otras van a estar los signos zodiacales, todo eso, así que bueno, los invito a unirse. También nos podés escuchar online, así que les mando un beso enorme. Compartan este video, síganme si quieren seguir escuchando este tipo de contenido. Si te sirvió, si necesitas sesiones privadas, solamente búscame en mi Instagram y escribime, que estamos trabajando para vos, para que puedas estar bien y vivir en paz. Y recordá esto: vos sos la voz del cambio. Si vos haces cambios, si vos trabajas en vos, el mundo va a cambiar. Así que les mando un beso enorme. Los amo. Chao, chao. Bueno.